tal? Me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes. Esta oportunidad no me la podía perder porque hoy tenemos un tema súper importante. Un tema que tiene que ver con salud, un tema que de alguna manera ha sido olvidado, en muchos casos estigmatizado, y eso lo único que ha hecho es separarnos de tener una buena atención y, por supuesto, una vida plena y armónica. Hoy con nosotros una doctora a quien desde hace mucho tiempo estoy persiguiendo. Digo, por favor que venga, una mujer súper trabajadora, entusiasta, comprometida, con una agenda impresionante, y hoy por fin logramos que hiciera un huequito en su agenda y esté con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre salud mental y para ello nos acompaña la psiquiatra Ileana López. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No, ¿de qué, maestra? Sí, buenas tardes a todos, sí, y pues un placer estar aquí, por fin. Por fin, sí, muchas gracias, porque de repente se piensa que salud mental es algo muy lejano a nosotros. Así es. ¿No? Y salud mental tiene que ver desde ansiedad, angustia. ¿Qué implica la salud mental o qué debemos considerar? Es correcto. De alguna manera la salud mental es básica, ¿sí? De acuerdo a la definición de salud integral de la OMS, es realmente el estado de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces vemos realmente sí que si no hay salud mental, pues no hay salud de ningún tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente nuestras funciones mentales, cualquier situación, trastorno mental o algo que afecta cuando nuestra capacidad de pensar, de sentir y de actuar. Entonces es importantísimo cuidar nuestra salud mental, atenderse, sí, cuando realmente empiezan situaciones, no cuando ya la situación está agravada o complicada, sino realmente ahora sí que cuando es incipiente, ¿sí? Es importante mencionar que nadie estamos exentos de un problema, un trastorno. Los trastornos mentales no nada más son del espectro de la psicosis, ¿no? Se piensa realmente que únicamente, sí, los trastornos, los psiquiátricos son en los que hay psicosis. ¿Qué es la psicosis? Pérdida de contacto con la realidad. No, el trastorno mental va desde la ansiedad, la depresión, los trastornos mixtos ansioso-depresivos, ¿sí? Hasta los trastornos, por ejemplo, ya en la tercera edad o a veces antes, los trastornos, por ejemplo, demenciales, ¿sí? Las situaciones, por ejemplo, demencias multiinfartos, situaciones que tienen que ver incluso con enfermedades físicas, hipotiroidismo, algo que dan como resultado a veces depresión o incluso cuadros psicóticos. Todo ese espectro conlleva la salud mental y la psiquiatría. Y pudiéramos de repente confundir síntomas biológicos con alguna situación mental, es decir, personas que dicen, siento taquicardias, no puedo respirar, es un ataque al corazón. Y no necesariamente, pudiera ser ansiedad, por ejemplo. Definitivamente sí. Hay una entidad que se llama trastorno de ansiedad paroxístico episódico, que tiene que ver mucho, obviamente, con el estrés y la ansiedad, y simula incluso una angina de pecho, incluso un ataque cardíaco. Entonces, es importante no dejar que las situaciones avancen a ese grado, ¿no? Porque primero, por ejemplo, hay situaciones que la persona, el paciente, que es muy displacentero, le falta la respiración, siente como un peligro inminente, como si le fuera a pasar algo muy grave. La persona empieza realmente a respirar más fuerte, obviamente el estrés se aumenta y lo que pasa es que realmente puede llegar incluso a sentir que realmente le está dando una angina de pecho o un ataque cardíaco. Y muchos trastornos también, como la psoriasis, como el asma, como multitud de trastornos que muchas veces tienen una situación que tiene que ver con la situación emocional. Entonces, si no se corrige esta situación, vemos que el paciente no mejora. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, son pacientes que llegan ya una vez que ya fueron al cardiólogo, que ya fueron al internista, y no les encuentran nada. O sea, realmente sus exámenes paraclínicos, su electrocardiograma está normal. Ajá. Hasta que no se resuelve su problema realmente de ansiedad o de depresión, ¿sí? Pues no mejoran. Y es que, no sé, usted me dirá, porque en su práctica lo ve todos los días, pero yo creo percibir que de repente se ha normalizado.
¿no? Dices, es que yo soy nerviosa, pero así he sido siempre. O yo soy ansiosa, o estoy angustiada, pero porque así está la vida de caótica, ¿no? Entonces como que se normaliza y dices, bueno, soy depresiva y no, como si no pasara nada y como si no tuviese que atenderme, como que se justifica, ¿no? Como que es parte de estoy bien. O ya es parte de mí y así soy. No, definitivamente tiene que ver mucho aquí el parámetro que nosotros como psiquiatras utilizamos es la funcionalidad, ¿sí? Cuando una situación ya, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, de depresión interfiere contra nuestras labores cotidianas, con nuestro trabajo, con nuestra vida en general, cuando empezamos a dejar de disfrutar lo que antes nos gustaba, si nos gusta escuchar música, leer, etcétera, eso ya es un parámetro que hay que ver un foco rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a quedar así, sino que va a ir creciendo, ¿no? Entonces, no esperarnos a que ya esté una situación realmente sí ya de hasta cierto punto alarma, ya que le voy a decir personas que ya están pensando cómo a lo mejor hacer algo en su contra o ese tipo de cosas, sino realmente cuando hay ese tipo de situaciones, la anedonia, por ejemplo, que es el hecho de que ya lo que antes me gustaba hacer ya no me interesa. Y nada más, por ejemplo, las personas quieren estar acostadas, no duermen, no hay una situación totalmente de displacer y lo único que quieren estar a lo mejor en cama, acostadas, no hacer nada, no levantarse en todo el día. Eso ya es un parámetro. La funcionalidad es algo, ¿por qué? Porque la salud mental es muy extensa y de alguna manera todos tenemos ciertos rasgos de personalidad, ciertas situaciones, pero obviamente la funcionalidad que tengamos en nuestra vida cotidiana tiene que ver mucho con la situación de tener una salud mental, ¿sí? Que nos permita desarrollarnos como seres plenos, ¿no? Claro, y de repente he observado que cuando nos da tos, por ejemplo, nos duele la cabeza, acudimos al médico, ¿no? En busca de una atención. Pero no es tan frecuente acudir al psicólogo o al psiquiatra en su caso, ¿no? Así es. Cuando se presenta otro tipo de situaciones. Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué este desinterés por la salud mental? Porque yo veo, por ejemplo, mucha gente que invierte mucho dinero, ¿sí? En su cuerpo, lo cual no está mal, ¿verdad? En su salud física. Pero considero que también la salud mental es fundamental. Porque como ya comenté, ¿sí? Si no estamos bien realmente de nuestras funciones mentales, pues todo el resto de nuestro organismo tampoco va a estar bien, ¿sí? Definitivamente hay un tabú y un estigma con la salud mental, porque, por ejemplo, mucha personas me dicen, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? El psicólogo realmente es una licenciatura. Son personas que efectivamente están preparadas, y hay brillantísimos psicólogos, yo trabajo con muchos de ellos, sí. Pero realmente un psicólogo no es médico. Los psiquiatras somos médicos. Al ser médicos podemos prescribir psicofármacos y podemos tener otra gama más amplia de tratamiento. Me refiero no solamente a la situación de terapias, ¿no? Que hay una amplísima gama de variedad de terapias que vamos a ver que tienen que ver con ciertos trastornos, o sea, no es una cosa generalizada. Pero realmente, si bien es cierto que nos apoyan mucho a nosotros como psiquiatras, sí, yo trabajo en un hospital psiquiátrico, estoy en la jefatura de hospitalización, hombres y mujeres, y por ejemplo a mí me apoyan mucho los psicólogos, con pruebas psicométricas y con la terapia que le dan a los pacientes, pero los psiquiatras somos los que, en un caso por ejemplo de ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, etcétera, somos realmente lo que los manejamos. ¿Por qué esa situación de que, porque yo lo he escuchado mucho, ¿no? No, pues es que yo no estoy loco. Sí, ¿cómo voy a ir al psiquiatra si yo no estoy loco? Yo realmente, si acaso voy al psicólogo, he escuchado mucho esa. Realmente quiero dejar claro que los psiquiatras no somos realmente para las personas con psicosis, ¿sí? O con pérdida del contacto de realidad, o con alucinaciones, o con ideas delirantes. Es realmente para cualquier trastorno mental que va de la amplísima gama de la ansiedad hasta trastornos que tienen que ver con psicosis, ¿no? Con pérdida del contacto de la realidad, como es la esquizofrenia, como es también muchas veces el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un manejo realmente, sí, que se le debe de dar integral. ¿O integral en qué sentido? Los psiquiatras realmente vemos la parte médica, sí, por ejemplo, de los neuroquímicos, neurotransmisores. Ajá. ¿Por qué? Porque realmente sabemos de lo que es la neurotransmisión, sí, a nivel cerebral, y realmente conocemos los receptores y todo de los cuales van a influir los medicamentos. Entonces,
esa es la diferencia de los psicólogos y los psiquiatras. Ninguno es para ningún loco, no, realmente ese término es totalmente inapropiado, sí, pero ese resquemor es el tabú que hay acerca de la locura. Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, ¿cómo? Van a decir que si voy al psiquiátrico o al psiquiatra o voy al hospital psiquiátrico estoy loco. Y no van a querer hablar conmigo, o a lo mejor ya no van a querer llevarse conmigo, porque esa situación de etiquetar es absolutamente inapropiada. Claro, claro, nos limita, nos segrega, discrimina, lastima, no nos ayuda a crecer como sociedad y además dejamos de lado la gran oportunidad de atendernos si es que estamos pasando alguna situación como esta, para poder vivir sanamente, plenamente y también favorecer ambientes familiares sanos. Así ¿no? es. Porque ¿qué pasa cuando mamá o papá tiene alguna condición específica, ¿no? No sé, ansiedad, ¿no? Y cómo se conduce con ansiedad al interior de la familia y cómo esto llega a las hijas y a los hijos y cómo crecen las hijas y los hijos con este impacto del manejo de sus padres, ¿no? Claro. Se ha visto, maestra, que realmente el ambiente familiar, sí tiene mucho que ver en el desarrollo y evolución de un niño, no tanto en su primera infancia como en su segunda infancia, obviamente la pubertad, que es una etapa difícil, ¿qué le voy a decir de la adolescencia? Obviamente si alguno de los padres tiene algún problema de cualquier índole, quiero mencionar también que en la psiquiatría también vemos lo que es los trastornos de adicción, los trastornos realmente, todo lo que es alcoholismo, trastornos por consumo de cualquier tipo de droga, y realmente obviamente, por supuesto que tiene que ver mucho en el desarrollo y en un momento la regulación o desregulación que tiene un niño, ¿sí? En su desarrollo. Entonces, realmente, en un momento dado, si la madre o el padre o ambos o uno de ellos no está bien y tiene algún problema psiquiátrico, obviamente esto va a redundar en la evolución del niño. Por supuesto, desde niños deprimidos hasta niños con problemas conductuales, también con niños situaciones incluso, se empieza a gestar una situación de también los trastornos de personalidad, que son otra situación, otro rubro de la psiquiatría. Entonces, sí, por supuesto, los padres sí deben de cuidar mucho esa situación, ¿no? O sea, la salud mental, las adicciones, la depresión, estar ansioso no es normal. Me refiero, es normal tener una ansiedad normal, por ejemplo, acabamos de pasar por una terrible, bueno, todavía no salimos, ¿sí? De la pandemia. Efectivamente, la pandemia, ¿qué trajo? Trajo, por ejemplo, muchos problemas, incluso por la situación de que tuvimos que estar de aislamiento, de resguardo y efectivamente problemas de familiares, problemas de violencia entre las parejas, ¿sí? Entonces, esa situación, por supuesto, claro que redunda en los infantes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay una situación de que ya las cosas empiezan a rebasar, digamos, no, esto de normalizar o romantizar los ay, es que estoy deprimido porque estoy enamorado y mi pareja no me corresponde, eso no es una cosa sana. Entonces, hay que buscar ayuda, definitivamente. Claro. Y no hay que normalizar, estoy muy ansioso, ya si me impide mi funcionamiento, es normal, por ejemplo, que nos dé ansiedad. Por supuesto, cualquier situación, un desastre natural, una situación, por ejemplo, que no esperábamos, un accidente, pero ya que esa situación nos rebase, ¿sí? Y nos paralice, por supuesto que no es normal. O que esté siendo una constante en nuestro día a día. Definitivamente, ¿por qué? Porque va minando nuestro funcionamiento, ¿sí? Emocional, porque también mucha de la cuestión con el paciente psiquiátrico o con el paciente con algún trastorno psiquiátrico es que se empieza a aislar. ¿Por qué? Porque de alguna manera siente que ya no encaja en ningún lado, ¿no? Entonces la única manera que encuentra es apartándose, ¿sí? Pudiera ser como una característica apartarse y pudiera ser como otra, quizá polarizada, esta idea de nos prendemos como chispita. O sea, que si alguien pasó ya no te gustó y entonces con todo tu odio, tu enojo, trácatelas. Definitivamente, ¿no? Las manifestaciones psiquiátricas y de los trastornos no solamente es un rubro, ¿sí? Son varios, habitualmente. Empieza por lo regular un problema de insomnio, que no pueden dormir,
Obviamente al no descansar, al no tener la relajación y todo que es absolutamente necesario, nadie puede estar más de 3 días sin dormir, ¿sí? Porque realmente es una situación que vaya, es incompatible con la vida. Más de 72 horas sin dormir ni una hora no es posible. Entonces lo que sucede es que se junta eso, se junta a veces con situaciones de agresividad, ¿sí? De desregulación emocional. Entonces, tener una manifestación exagerada, exacerbada, una situación que no amerita, definitivamente, bueno, la violencia no se justifica en ninguna situación, pero, por ejemplo, un conflicto y agredir a la otra persona o algo, definitivamente no. Digamos que se van juntando varias cosas, ¿no? O sea, pero por ejemplo, el aislamiento, el insomnio, en los patrones de comida, tanto comer demasiado como no comer, son situaciones que nos están diciendo que hay que visitar a alguien de salud mental, ¿no? Ya sea un psicólogo, si es así lo desean, o posteriormente un psiquiatra. Incluso muchos de nuestros compañeros psicólogos, a veces muchos nos derivan muchos pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya meritan un tratamiento psicofarmacológico. En este caso, ¿hay algún estigma también en relación al medicamento? Porque de repente, bueno, yo sí he escuchado que dicen, no, es que yo no quiero tomar medicamento porque no me quiero volver dependiente. Así es. Definitivamente, tengo que decirlo, si hay medicamentos, por ejemplo las benzodiazepinas, que causan tolerancia y dependencia. Pero la importancia de consultar a una persona que sepa por eso es importante el psiquiatra. ¿Por qué? Porque los psiquiatras sabemos que las benzodiazepinas por lo regular no deben de administrarse más de 3 semanas, ¿sí? Se dan y se va la dosis, se va ajustando, luego se hace lo que se llama un destete, o sea, se va bajando la dosis hasta suspenderla. Curiosamente, en los trastornos de ansiedad y la depresión, lo que se manejan son antidepresivos, o sea, lo que va a mejorar al paciente es el antidepresivo. Actualmente están los antidepresivos que manejamos son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, porque los antiguos antidepresivos, que eran los tricíclicos, tienen muchos efectos secundarios. Estos realmente son mínimos, si acaso un poco de hiporexia, que no es otra cosa que la disminución del apetito, y un poco, sí, en algunos pacientes les da un poco de náusea, si lo consumen sin alimento. Por lo regular se da en la mañana o en la noche después de consumir algún alimento. Pero realmente estos no producen tolerancia y dependencia. Muchas veces escucho que dicen, no me tomo el medicamento porque me voy a hacer adicto. No, nada que ver, ¿sí? Si van con un profesional, que eso es importante, ese profesional va a saber cómo administrarlo, cuándo retirarlo y cuándo realmente dejar a la dosis en lo que no le va a causar absolutamente ningún problema de tolerancia o dependencia, ¿no? Que es lo que les preocupa mucho. Curiosamente, el resto de los medicamentos, por lo regular, sí, los neurolépticos, que son los que tienen que ver con la psicosis, los antidepresivos, sí, los anticolinérgicos, que son para la situación de los efectos secundarios que pueden llegar a causar los neurolépticos, por ejemplo, todos los moduladores del afecto, sí, los antipilépticos no causan tolerancia ni dependencia. Entonces no hay que tener miedo en ese sentido, porque no se van a volver ni adictos ni nada que se le parezca. Claro, esa es la importancia de ver con una persona que realmente sea médico, tenga una especialidad, porque conoce realmente el manejo correcto de este tipo de medicamentos. Claro, y además está monitoreando, da seguimiento y va haciendo los ajustes, porque también es importante, creo yo, el saber que un medicamento no se suspende así porque ya hoy amanecí y dije, ya hoy no me lo voy a tomar. Así ¿no? es. Definitivamente sí, tanto en sobre todo en las benzodiazepinas, como los antidepresivos, sí se va haciendo una retirada gradual, ¿sí? También se maneja este tipo de situaciones cuando a lo mejor hay un cambio de medicamento, por ejemplo en el caso de los neurolépticos, ¿sí? Pero realmente recalco la importancia de una persona que conozca, ¿sí? Porque luego si no se conoce, por ejemplo, he conocido casos en los que se le dan 2 neurolépticos, 2 antidepresivos, que está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque realmente la dosis terapéutica y la dosis que le va a hacer efecto al paciente no va a ser con 1, 2 o 3, o sea, no es que entre más le des, va a mejorar más rápido. Claro. Definitivamente que no. Obviamente, por ejemplo, voy a hablar un poco de la depresión. La depresión tiene que ver con la disminución, ¿sí?, de ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, lo que hacen los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina es ponernos a un nivel realmente
basal, normal. Entonces, esto no se logra en una semana, en 5 días. Otra situación que por ejemplo, yo en mi experiencia lo he visto mucho, es el hecho de que toman un mes el medicamento y sienten que ya están mejor y lo suspenden. Desafortunadamente hay recaídas. O sea, los antidepresivos es de 4 a 6 meses, ¿sí? Mínimo. Porque es el tiempo que el neurotransmisor realmente va a ponerse a niveles séricos. Si no, no va a ser de gran ayuda porque el paciente va a recaer y las recaídas pues son a veces un poco más severas que tiene que con la situación basal que tenían, ¿no? Entonces definitivamente sí hay esta situación de que hay que seguir las indicaciones médicas. Claro, ahora algo que también considero importante es la parte de la hospitalización, ¿no? De repente, y bueno, ya lo hemos estado comentando, no se tiene el hábito de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a revisión, a atender estos temas de salud mental que son tan importantes, y creo que todavía el estigma es mayor cuando se habla de hospitalización, ¿no? Que dicen, no, y si lo hospitalizan, no, eso está terrible. ¿Sí es recomendable hospitalizar? ¿En qué casos? Por ejemplo, en los casos en los que cualquier persona, sí, voy a hablar obviamente del paciente, ¿no?, sea un peligro para él o para el resto de su entorno, familiar, social, etcétera, es un criterio, ¿sí?, de hospitalización. Nosotros manejamos algo que se llama triage, ¿sí?, ahí en el hospital, bueno, el Instituto Veracruzano de Salud Mental, que tiene que ver con la gravedad de los síntomas y el tiempo de atención, ¿sí? De alguna manera, bueno, yo creo que esto es muy extenso, maestra, pero tiene que ver definitivamente con la integridad del paciente, física y obviamente pues de sus familiares o de su entorno. Es un criterio, ¿no? También en las situaciones, por ejemplo, en que los pacientes llegan con intentos suicidas o incluso con pensamientos, rumiación suicida, están pensando cómo quitarse la vida, es una urgencia psiquiátrica. La psicosis con la agresividad, heteroagresividad, que no es otra cosa, la agresividad hacia sí mismo, o lo que es la agresividad hacia los demás, ¿sí? La autoagresividad o la heteroagresividad, perdón, que es el hecho de agredir a los demás. Es un criterio de internamiento, ¿sí? Qué barbaridad, doctora. De verdad es que el tiempo se nos terminó sí. Y está interesantísimo el tema porque de verdad que yo creo que todas las personas que amablemente nos están siguiendo en esta transmisión estarán diciendo, qué bueno que lo están comentando porque a lo mejor yo estoy detectando en mí esto o en mi familiar o en mi mamá o en mi tío o en mi hija. Y entonces es momento de acudir, es momento de atender, no tenerle miedo al psicólogo, no tenerle miedo al psiquiatra, no tener miedo en determinado momento a una hospitalización, si es que el caso lo requiere, porque justamente es para salvar vida. Así es, efectivamente, así es, maestra, ¿sí? Realmente, pues comentar nada más y hacer hincapié en que no tengan realmente, como usted comenta, ningún tipo de resquemor, miedo o en un momento dado qué van a pensar. Realmente lo importante es el hecho de cómo nos sentimos. Si no nos sentimos bien, si no tenemos salud mental, si realmente hay algo que no está funcionando ahí, no vamos a estar bien. Y obviamente nuestro entorno, nuestra familia, nuestro ambiente laboral, pues tampoco va a estar bien. Entonces realmente invitar a todos nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, que definitivamente sí acudan. No es cierto, por ejemplo, en este caso, sí está el Instituto Veracruzano de Salud Mental, que es una situación que hay cuotas de recuperación, hay buenos profesionistas, sí, y les pueden diagnosticar, les pueden apoyar. Hay trabajo social, es un equipo multidisciplinario, obviamente también lo que es acudir de forma particular a un psiquiatra, sí, psicólogo, psiquiatra, pues que no tengan esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a redundar en cómo van a llevar su vida y cómo se van a sentir. Claro, la prevención es bien importante, la atención oportuna es muy importante y esto nos ayuda a salvar vidas y a tener una buena calidad de vida y además también a favorecer ambientes saludables en nuestra familia, en nuestra comunidad. De nosotros depende el estar bien y entonces tomemos acción. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. ¿De qué, maestra Karina? Espero pronto regrese con nosotros. Claro, con mucho gusto. Muchísimas Realmente hay muchos temas interesantísimos. El desconocimiento a veces nos lleva también el desconocer realmente. Falta mucha educación en salud mental. Claro. Entonces, si se desconoce, pues mejor no acudo, no voy, porque no sé.
Entonces, cuando guste, sí, yo estoy muy abierta y me encantó estar aquí. Pues ahorita lo agendamos de una vez, que no se nos vaya sin agendar, porque falta mucho por saber de este tema y a mí también me gustaría que en otro programa ya abordemos cómo podemos brindar apoyo. Si nosotros vemos que nuestros familiares están pasando una situación así, ¿cómo podemos brindar apoyo? ¿No? De repente dicen, sí, no duermo, estoy angustiada, bla, 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 pero yo no quiero ir, ¿no? O sea, hay mucho todavía por hacer en ese sentido, claro. Pero bueno, ya ahorita la vamos a agendar, doctora. Por supuesto, bueno. Y a ustedes que nos acompañaron, de verdad, muchísimas gracias por haberlo hecho. Les pido, por favor, nos dejen sus comentarios, nos digan si tienen alguna duda, alguna sugerencia, si quieren que trabajemos, que abordemos algún otro tema. Díganoslo, por favor. Este programa es para ustedes. Y bueno, les deseo que tengan una excelente semana. Y antes de despedirme, quiero agradecerle, por supuesto, al doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, por todo su apoyo, por toda su hospitalidad, por brindarnos todos los medios para lograr hacer este programa que está hecho con todo el amor del mundo y con la mejor de las intenciones de que estemos bien como sociedad. Hasta la próxima.